Hola chicos, hoy vamos a trabajar un poco lo que son los diagramas de Venn para representar conjuntos, que a su vez estos conjuntos podrían estar representando eventos, o sea, donde los números no están nada más ahí ubicados, sino que representan alguna situación, como un grupo de estudiantes en un colegio que reciben algunas materias o algunos cursos o practican algún deporte o viajan en determinado transporte, en fin. Si recuerdan que ustedes estuvieron trabajando después de los conjuntos solo numéricos, estuvieron trabajando lo que fueron eventos y eso es muy importante en este tema, el uso de los diagramas porque nos va a ayudar a resolver con mayor facilidad algunos de ellos. Vamos a ver 4 tipos que son como los más comunes. 4 tipos me refiero a los conjuntos, ¿verdad? Que a veces tienen cosas en común o a veces hay 3 conjuntos, a veces solo 2. En este primer caso tenemos el conjunto A y el conjunto B. Cuando el diagrama queda así, es porque hay una intersección, o sea, hay elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Entonces, la forma de representarlo sería esta. ¿Dónde estarían los elementos que solo pertenecen al conjunto A? En este sector de acá, solo A. Y en este otro sector de acá estarían los elementos que solo pertenecen a B. Y aquí están los que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Recordemos que la intersección, eso era justamente los elementos que pertenecen a y a B también. Cuando vamos a representar la unión de los dos conjuntos, el cuidado que tenemos que tener es que esta parte del centro no la contamos si contamos todos los elementos que están en A y todos los que están en B, ¿verdad? No tendríamos como que sumarlo para ver la cantidad total. Hay que tener nada más un poquito de cuidado con eso. Cuando tenemos un elemento aquí o varios encerrados en la intersección, ¿verdad? Que a la hora de contar el total no lo vayamos a contar 2 veces. Podemos contar, eso sí, podemos contar los que están solo en A más los que están en ambos más los que están solo en B. Eso sí lo podemos hacer. Más adelante con algunos ejercicios concretos vamos a ver este detalle. También a veces vamos a tener conjuntos que simplemente no tienen intersección, o sea, los elementos pertenecen solo al conjunto A o solo al conjunto B. Entonces ellos habría que representarlos así de forma separada. Un ejemplo podría ser cantidad de números pares, por ejemplo, números pares y aquí números impares. Esta sería una forma de representarlo. No hay números que sean pares e impares a la vez, entonces no hay intersección entre esos dos conjuntos. De igual forma podría suceder si vamos a categorizar los estudiantes por niveles. Por ejemplo, si yo voy a poner acá el de séptimo, a los de séptimo y acá a los de octavo, no hay estudiantes que estén en los dos niveles, por lo menos en nuestro sistema no. Entonces, esos dos conjuntos no tienen intersección y se representarían así. Hay otros casos un poquitito, tal vez podríamos decir, más complejos, que es cuando vienen 3 conjuntos y uno tiene que empezar a concatenarlos o a relacionarlos entre ellos. En este caso, este que yo escogí, que tiene 3 conjuntos, vamos a dar por sentado que sucede algo así. En un colegio se dan 3 cursos, aparte del horario estándar, como tipo club o taller, que son los cursos de francés, alemán y mandarín. Ahí tenemos los 3. Y en ellos hay estudiantes que reciben solo un curso o reciben 2 o reciben los 3. Entonces, a la hora de relacionar los círculos, tendríamos que tomar en cuenta algo así. A ver, esta parte de acá es donde se cruzan los 3 círculos, ¿estamos de acuerdo? Es decir, aquí tendríamos que colocar a los estudiantes que reciben francés, alemán y mandarín. O sea, los 3 cursos tendrían que estar ahí. ¿Quiénes irían en este sector de acá? Los que reciben francés y alemán. Pero a esos, para poner este espacio de aquí,
tendríamos que restarle los que reciben los 3, porque vean que aquí también está F y A. Entonces, aquí, en este sector de acá, estarían los que reciben, vamos a ponerlo así, solo, la S de solo, francés y alemán. Por lo tanto, para que no nos quede todo el mismo color, vamos a ver. Ahí serían solo los de francés y alemán. ¿Quiénes irían acá? Los que reciben solo, ¿cuáles dos círculos están cruzando ahí? Solo alemán y mandarín. Alemán y mandarín también están acá, pero a este pedazo tendríamos, digamos, los que van ubicados en este sector, tendríamos que restarle los que sí reciben los 3. Por eso puse ahí el solo. De igual forma acá, ¿quiénes irían acá? Los que solo reciben francés y mandarín. Y ya para ir terminando, pondríamos las zonas más sencillas. ¿Quiénes tendrían que ir acá en esta zona? Los que reciben solo francés. ¿Quiénes tendrían que ir acá? Los que reciben solo alemán y acá los que reciben solo mandarín. El total de chicos que recibe francés tendría que ir acá, si en la información dice 25 estudiantes reciben francés, ¿dónde tendría que ir esos 25? Acá. Dentro de esos 25 van a estar los que solo reciben francés, los que reciben 2 idiomas y los que reciben los 3, pero el total de ellos sería 25. Hay que tener mucho cuidado, no ir a poner el 25 acá. Aquí tiene que entenderse que es los que solo reciben ese. Por ejemplo, si dijese, bueno, alemán reciben 28 estudiantes, ¿ok? Entonces, esos 28 van a tener que estar distribuidos en esas 4 zonas. Si no hay ningún estudiante que solo reciba alemán, pues esta zona va a quedar vacía y la suma de estas 3 zonas tendría que dar los 28. De la misma forma pasa con mandarín. Si a mí me dicen que mandarín reciben 15 estudiantes, ¿ok? 15 en total están en la lista del profesor de mandarín. A él, por ejemplo, no le importaría o no le afectaría si ese estudiante está entre los que reciben las 3 o reciben solo alemán y mandarín o reciben solo francés y mandarín. En la lista de él, ¿cuántos habría? 15. En la lista del de francés, 25 y en la lista del de alemán, 28. ¿Cómo se haga esa distribución interna? Va a depender de los datos que nos den. Más adelante en otro video vamos a ver ejemplos concretos con este caso. Y en este último diagrama vamos a hacerlo con deportes. Vamos a suponer que en un colegio se dan talleres de 3 deportes: baloncesto, fútbol y voleibol. ¿Ok? Ahí tenemos los 3 deportes. Como están construidos esos diagramas, lo que significa es que hay, por ejemplo, estudiantes que reciben baloncesto y fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Esos irían acá. También hay estudiantes que reciben fútbol y voleibol. Podríamos tener estudiantes que solo reciben baloncesto. Podríamos tener estudiantes que solo reciben voleibol. Y por acá en el centro tendríamos los que reciben solo fútbol. ¿Ok? Pero además, en este caso se da algo curioso. Si observamos el diagrama o el círculo que corresponde a baloncesto, no tiene intersección con el de voleibol. ¿Cómo se interpreta eso a nivel práctico? Ok, no hay ningún estudiante que reciba baloncesto y también voleibol. Esos dos no combinan. En cambio, el que sí combina con los otros dos sería el fútbol. O sea, un estudiante recibe fútbol, el que recibe fútbol, digamos, en este caso podría combinar con baloncesto y también podría combinar con voleibol. Y por supuesto, también puede haber alguno que solo reciba fútbol. ¿De qué va a depender eso? De las condiciones que nos dé el problema. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el próximo video para ver ejemplos concretos de cómo utilizar esto en calcular la cantidad de elementos que tiene un evento
tema que después nos va a servir para calcular probabilidades. Nos vemos entonces.